Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en tu espacio Asana Kanani, cuidado del cuerpo para el músico. Yo soy Alejandra Méndez, yo soy flautista, soy instructora de yoga certificada y soy creadora de este espacio. Y bueno, como saben, tenemos una sección que se llama Músico de Alto Rendimiento. Y para este episodio tenemos a un invitado especial, guitarrista, jalapeño. No, pero casi, de Coatzacoalcos. De Coatzacoalcos, estudiaste en la UB. Sí. ¿Ya te titulaste? No, estoy a un semestre básicamente. Ok, bueno, pues les traigo a Joxier. Gracias. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, bastante bien. Ha sido un día bastante lindo hoy. Ok, bueno, el día de hoy vamos a estar platicando un poquito de cómo lidias con las lesiones, cómo te cuidas, salud mental. Y bueno, antes de comenzar de lleno con eso, vamos a practicar un poquito de cómo es que llegaste a la música. ¿Cómo fue tu proceso de llegada y por qué eres guitarrista y no otro instrumento? Lo he pensado muchísimo, ¿sabes? Cómo llegué a la música o cómo uno llega a la música sin tener un antecedente, por ejemplo, como padres músicos o artistas. Pero creo que de alguna forma es inevitable. En mi caso, porque mi mamá sí cantaba en grupos como Versátiles y Pasteleros. Entonces tengo una memoria muy clara de momentos donde la acompañaba a ensayos. De repente me enteré hace como 1 o 2 años que mientras estaba embarazada de mí seguía yendo como a eventos a cantar, ¿no? Yo creo que fue como por eso. Pero la verdad, haciendo memoria, yo recuerdo escuchar todo el tiempo música por parte de ella y desde una forma como divertida, ¿sabes? Porque era como entretenido hacerlo como un juego. Y por parte de mi papá también, o sea, como que ambos tenían este gusto por la música, al menos de escucharla. Y otra cosa que atesoro muchísimo y que me acompañó durante un buen rato de mi vida fue los momentos donde visitábamos a una tía abuela mía, tía de mi papá, hermana de mi abuelo, del padre de mi papá, a los domingos a desayunar chilaquiles. Así unos así increíbles, ¿no? Pero también tocaba el piano ella. Entonces, justo era maestra de piano y como que ese contacto también con la música, ¿no? O sea que de alguna forma, no directamente de mis padres, pero sí de mi madre sí directamente, pero de mi padre como hay un linaje ahí como medio perdido que se pudo como recuperar acá, que fue que llegué a la música, ¿no? ¿Por qué guitarra? Porque mi hermano mayor tuvo su temporada de guitarrista rock, post-punk, acá rebelde, ¿no? Y me tocó vivir ese momento también con él. Yo todavía estaba como saliendo de la primaria, entrando en la secundaria, y justo fue como de ver ese instrumento, como que me llamaba, como que era algo muy fácil y era algo muy sencillo de obtener, ¿no? Y de poder palpar. Entonces también de repente dije, pues yo también quiero ser guitarrista. Me compraron mi guitarra, me mandaron a clases, duré como 1 mes, me salí. Pero en todo ese rato que no tuve una formación guiada, podemos decirlo así, sí tuve una curiosidad que me llevó a ser autodidacta, ¿no? Entonces, como 1 o 2 o 3 años tal vez, o probablemente estuve como descubriendo el instrumento por mi cuenta. Como hay mucho material en YouTube, así como ver videos, sacar canciones, todo eso era algo que yo hacía como por gusto solamente, ¿no? Entonces así fue como llegué a la guitarra. Yo creo que otro instrumento en mi vida, hoy puedo decir que tal vez me hubiera gustado tocar otro, nunca es tarde para aprender, Claro. pero pues también creo que las circunstancias y el lugar en donde me desenvolvía no me ofrecían directamente o inmediatamente otros instrumentos también, ¿no? Como que era la guitarra y ya. ¿Y en qué momento fue que decidiste, quiero hacer esto de manera profesional? Pues fíjate, tocaba con un grupo donde estaba mi madre. Bueno, estuve en el coro de la iglesia, luego estuve en un grupo como Versátil, donde estaba mi mamá también. Y como que no me visualizaba haciendo otra cosa realmente, ¿no? Como que desde entonces ya sabía que era lo que quería. A lo mejor no estaba del todo seguro si era realmente como lo quería ahora. Yo creo que muy pequeño, 15, 16 años, no puedes tener claro lo que quieres como a tus 30. Puedes tener una idea como más o menos clara, pero sabía que sí quería estudiar música. Ni siquiera sabía si me quería dedicar a ella, como en qué rama iba a terminar o ese tipo de cosas, pero tenía una necesidad muy grande
de estar en una escuela de música. Y fue que le dije a mi mamá. Mi mamá se enojó muchísimo porque me dijo, ¿cómo vas a hacer? Mira cómo terminaron todos esos músicos que se fueron a estudiar, ahora son papás prematuros. Y sí, la verdad, me dejó de hablar como 2 o 3 meses justo. Estuvo bien denso. Oh, yo pensé que tenías como el apoyo, o primero fue como que no. Y luego hasta ahora ahora sí ya. Sí, es con mi mamá, porque con mi papá cuando le dije me dijo, pues vas, ¿no? Te meto a clases, vas a ir a clases de piano con tu tía abuela, sí o sí, era como no había opción, y si quieres vas a clases de guitarra. Dije, órale. Entonces estuve como en ese inter, como mis papás vivían separados y en ciudades diferentes, aunque cercanas, pues para mí se me hizo muy fácil terminando la secundaria y apenas entrando a la prepa decirle a mi mamá me voy a ir a vivir con mi papá, porque me voy a ir a estudiar. Por eso fue que me dejó hablar también, porque dijo, qué pedo contigo, ¿no? Te vas así nada más por eso. Y le digo, pues es que es lo que quiero. Pero de eso duró como meses, ¿sabes? Porque al rato, cuando vio que sí quedé en la escuela, que sí estudiaba, que sí tocaba, como que ya le cambió la visión. Miento. Exactamente. ¿A los cuántos años llegaste a la facultad? A los 16. ¿Y llegaste a vivir solo o con amigos? Tenía una tía, no una tía abuela, tengo una tía todavía aquí, que vive en el Sombrero. Entonces llegué con ella, lo que terminaba la prepa escolarizada, y cuando terminé la prepa escolarizada, pues ya me salí, y casi inmediatamente. Ya. Bueno, pues ahora hablemos un poquitito de, ya entrando en materia, ¿por qué piensas tú, desde tu experiencia, desde tus vivencias, que un músico debería preocuparse un poquito más de su cuerpo? Híjole, creo que es una pregunta muy interesante porque yo creo que desde mi percepción, tener la sensibilidad de percibir la música es algo que no te lo da nada más que vivir. Pero poder expresar esas vivencias de una manera clara y que sea como muy amable con uno es a través de la técnica como instrumentista. Pero yo creo que al menos en la institución muchas veces termina reduciéndose a los micromovimientos, a lo que sucede en las manos, a lo que sucede en la boca. Pocos instrumentos, tal vez como la voz, quizás, implica todo el cuerpo. Pero cuando realmente tú como instrumentista, como ajeno tu instrumento a tu cuerpo, cuando empiezas a ser consciente de cómo usa tu cuerpo al tocar o al hablar o al ponerte frente a personas, cambia la forma en que dice las cosas. Yo, pues, un rato estuve como recibiendo clases de danza de manera indirecta porque trabajé con ellos, pero también tomé un intersemestral con una maestra que se llama Guadalupe, es de la FAC de danza y quedó un instrumental de danzas históricas, se llama. Pero es una cosa muy loca porque me enseñó a ser consciente de mi cuerpo de unas formas que jamás había percibido, ¿no? Y de repente eso lo llevas al instrumento y es como, órale, o sea, si tan solo busco, no sé, como sostener mi centro, pensar en como estas fuerzas opuestas de gravedad, en llevar como la fuerza hacia otra parte de mi cuerpo que no sean las manos, o pensar en la postura que tengo al ejecutar X movimiento, como que te da una libertad, porque las cosas las haces mucho más rápido, porque no estás estudiando pasajes, sino estás estudiando lo que Alfonso Aguirre Dergal, que es un guitarrista que está en España, en una tesis llamó como movimientos de mimetismo, como los movimientos que puedes crear, como también un poquito, no pensando como en el show, sino en esos movimientos que van a ayudar a ese resultado sonoro, ¿no? Entonces todo eso cuando lo vas practicando, lo vas haciendo, sacas una obra o cualquier cosa súper rápido y te puedes adaptar a cualquier cosa porque ya no solamente estás concentrado en el sonido, sino también en la corporalidad. Por eso creo que es bien importante cuidar el cuerpo, saber cómo está, todos los días cambia, o sea, todos los días algo sucede en el cuerpo, y otra cosa es poder conocerlo, porque cada cuerpo es diferente. A lo mejor puedes enseñarle a alguien a mover el brazo, pero es mejor que él aprenda a sentir cómo se mueve su brazo, ¿no? No es igual. Claro, ¿no? Y todavía hablar un poquito de que hay este pensar muy latente aún, de que el ir a hacer ejercicio o en tu caso que buscaste por el lado de la danza, eso como no tiene que ver con la música, es una pérdida de tiempo, ¿no?
Pero es que yo siempre lo repito, a veces pareciera que el sistema se empeña mucho en que dejes de conectar contigo para producir dinero y es lo único que importa, ¿no? Y en realidad, cuando entramos a la facultad, esto como que, bueno, al menos en mi caso, a mí nadie me lo dijo, ¿no? Casi hasta el final de la carrera que ves que llevamos las terminales, Sí. es que vi que ya había un poquito más de visibilidad de estos temas, ¿no? Pero es muy triste porque te puedes ahorrar mucho tiempo, ¿no? Justo. Puedes hacer muchas cosas mucho más fácilmente en vez de estar encerrado 10 horas estudiando según, ¿no? Y bueno, después hablemos un poquito de esto, de las horas de estudio. ¿Cómo fue para ti este proceso? O sea, igual, desde que entraste, ¿tenías más esta conciencia saludable de estudiar por bloques o fue como que de repente sabías, de repente no? Pues yo creo que voy a retomar un poco antes de la escuela, porque creo que ese trabajo solitario me ayudó a lo que hoy hago para estudiar. Cuando lo hacía antes, cuando estudiaba sin saber qué estudiaba, cuando yo estudiaba, cuando tocaba en mi casa para sacar alguna canción, muchas veces sí estaba como muy ahí, ¿no? Estaba en secundaria, no hacía otra cosa, no salía a ningún lado, entonces tenía toda la tarde básicamente para tocar, ¿no? Entonces también en esa libertad descubrí algo muy bonito que fue la improvisación. Entonces no solamente era el estudio, sino partir desde algo que ya me habían dado, a lo mejor acordes de una canción, y de repente ver qué pasaba si de repente cambiaba uno que otro, como que esas cosas, ¿no? Sin buscar nada en particular, solamente como escuchando, ¿no? Obviamente el oído busca algo que quién sabe qué es, como el sonido correcto, podríamos llamarle, pero pues al fin y al cabo es como libertad, ¿no? Cuando entro a la escuela, bueno, previo antes, cuando empecé a recibir esas clases para prepararme, pues ya había un orden, ¿no? Estudiar tanto tiempo, a lo mejor, no sé, 1 hora, agarraba un estudio y lo estudiaba lento por compases, ¿no? Por decir algo, no tengo como una memoria muy clara, pero yo no soy una persona que aguante mucho tiempo estudiando. Me da sueño, por ejemplo, después de media hora, 1 hora de estar súper concentrado. Entonces como que de repente a veces aprovecho y ocupo otras herramientas que me mantienen despierto, como por ejemplo, a lo mejor el ritmo de una canción, pongo una canción y me pongo a estudiar técnica, no sé, cuerdas al aire. Y eso me ayuda mucho a tener dinamismo, a estar conectado con otra cosa que no solamente sea yo. Y ya de repente cuando ya agarré camino, pues ya lo dejo y ahí estoy, no sé, 20 minutos. Cuando entré a la escuela, pues la verdad es que entre la prepa, como iba en la prepa en la tarde, y en las mañanas no era como que me levantara a las 6 a estudiar, pues la neta no. No estudiaba todos los días y cuando estudiaba 1 o 2 horas, ¿no? Y lo hacía en un ratito, a lo mejor media hora, 40 minutos, me distraía, regresaba, lo hacía otra vez y así. No tanto porque fuera consciente de, tengo que estudiar en bloques, sino más bien porque me cansaba muy rápido y más bien tenía que tener esas pausas. Mi momento más así intenso fue en los años de lo que ahora es el técnico, que para nosotros fue el preparatorio, cuando saqué una obra que técnicamente para mí estaba muy por arriba, ¿no? Entonces era de estudiar 3, 4 horas, nunca corridas, pero ya cuando sentía que me cansaba del coxis, por ejemplo, la espalda decía ya hasta aquí, pero había una lucha entre lo que yo buscaba, que era subir velocidad, porque era lo único que en ese momento como que estaba centrado, y lo que mis manos podían ofrecer, ¿no? Porque muchas cosas que ahora sé, no las sabía en ese momento, ¿no? Entonces era como, tengo que estudiar más. Era como ese pensamiento de, mientras más horas estudies, seguro te sale, ¿no? Al final nunca salió. Efectivamente, ¿no? Y es que a todos nos dicen eso, nos hacen pensar que entre más estudies, mejor. Entre más le sufres, mejor. Entre más te duela, mejor. Y claro que no va a funcionar así, ¿no? Y sí, es un pensar colectivo, ¿no? Que no es solo en la música, es en otros sectores sociales, Justo. es en otros sectores laborales, que está muy normalizado que hay que ser muy violento con uno para que el resultado valga la pena, ¿no? Pero pues la verdad es que no funciona así, ¿no? Y creo que es muy valioso lo que comentas porque me imagino que eso tiene que ver con tu forma de ser, el que no te podías mantener tanto tiempo ahí, ¿no? Ajá. Porque justo lo que
hemos platicado que las lesiones, la mayoría vienen de estudiamos largas horas y no hay descansos, ¿no? Y eso pocas veces lo aprendemos. Y lo más triste es que a veces lo aprendemos hasta que ya te lesionaste. Sí. Pero pues yo me imagino que tuviste pues esta conciencia innata, no tan consciente, pero sí como que era parte de ti, ¿no? Es decir, ya tu mente decía, no, ya me cansé, bye, ¿no? Y seguimos otra cosa, ¿no? Y eso está súper padre, ¿no? Porque a veces está muy estigmatizado esto de que si no estás ahí 40 horas, entonces no vales como músico, ¿no? Sí, pues justo yo me castigaba por eso. Sí, me sentía mal. Y mucho tiempo estuve como en esa sombra de, literal lo voy a decir, o sea, como soy un flofo, soy un huevón, ¿no? Porque no puedo estudiar corridamente. Y sí lo sentí así, porque incluso llegué a recibir un discurso, ni siquiera de alguien como interno a la música, ni siquiera alguien como del círculo de aquí, sino de una persona como cercana a mí, pero desde otro círculo, que me dijo algo así como el equivalente de el resultado es como una fórmula matemática donde se multiplica tu talento por las horas de estudio, ¿no? Entonces como que eso se me quedó súper grabado, entonces yo me sentía mal porque aunque estudiaba, era como es que no me sale, es que no puedo estudiar más, estoy cansado, soy un flojo, ¿no? Hasta que de repente me di cuenta de algo bien importante, que algo que yo no tomaba en cuenta eran todas las horas que tenía de ensayo con los otros grupos, ¿no? Era como, oye, pero es que en mi casa no puedo, pero en mi casa no puedo estudiar ni una hora, pero cuando estoy en grupo puedo tocar 3 horas sin problema, 4, 5, hasta 10, ¿no? Pero ¿qué onda con eso? Entonces me di cuenta de que había, particularmente en mí, algo muy lindo, que era cuando estaba con otras personas me sentía en confianza de hacer las cosas, no hay esfuerzo, o sea, tocar, ahora sí que en el hueso, digamos, en un trío de boleros, en un conjunto jarocho o en un grupo de mariachi, no es el mismo esfuerzo que estar como pensando en fraseo, movimientos, limpieza, corporalidad, tempo, o sea, no estás pensando en eso, está todo integrado en tan solo voltear a ver a tu compañero y órale vas, ¿no? Obviamente también se puede lesionar uno así, pero pues es diferente. Ahora, retomando con lo de los estudios y esto del tiempo, era algo que yo no consideraba y era algo que luego aprendí a hacer. ¿Qué tal si de repente algo que técnicamente debo estudiar para la guitarra, a lo mejor lo puedo estudiar mientras estoy tocando acá? Como no sé, mi mano izquierda, qué tanta fuerza ejerce, qué tanto tengo que mover la derecha, como que justamente la conciencia corporal me ayudó mucho a que si algo lo desarrollaba aquí, también me ayudaba de este otro lado, ¿no? Entonces también fue una súper ventajota, porque ya no tenía que llegar a estudiarlo todo. Era como sentarse a hacer lo que pasó acá del otro lado, ¿no? Claro, y a veces también hay esta frase que dice menos es más, ¿no? O sea, lo que entiendo es que enfocaste tu atención a lo que importaba, ¿no? Pasa mucho que según estudiamos 20 horas, pero ¿Cómo? ¿cómo las estudiaste, no? Y al final el semestre pasa y no te salen las cosas, ¿no? Entonces, hablemos ahora un poquito de esta parte de la cuestión de calentamiento, enfriamiento. ¿Haces algún tipo de preparación física antes de tocar o no? Sí, he de confesarme que no todo el tiempo, a veces no me da, pero cuando tengo un tiempo muy óptimo y unas ganas así increíbles de decir, hoy voy a agarrar el instrumento, lo voy a hacer con el mejor cuidado posible, me levanto, no sé, hago meditación, un poco de yoga. Si me dan muchas ganas así de hacer ejercicio, lo hago también. Porque creo que cuando uno se despierta, no es como que despiertes y ya estás al 100. O sea, el cuerpo, a medida que pasa el día, se va despertando. Y eso me lo dijo un maestro que me dio clases, Jorge Caballero. Me dijo, es que sí, es cierto. Tu mente se despierta y no se despierta del todo. ¿Cómo esperas que tu cuerpo se despierte así al 100, no? Entonces es importante llevarlo como a ese despertar. De repente pues también los estiramientos, ¿no? Estiramientos de las manos, movimientos de acá, porque pues, últimamente yo lo noto mucho, paso mucho tiempo viendo el teléfono hacia abajo y obviamente esta no es una postura ideal para estar así, ¿no? Entonces también los movimientos hacia acá, de sentir la columna, de sentir el peso de la cabeza, de percibir cómo se mueven los hombros hacia atrás, hacia adelante, ¿no? Cómo se mueven los pies, cómo están las muñecas, también el despertar como consciente, ¿no?
Si me siento, como sea que me siente y de repente a mí ya me pasa, es hoy cómo estoy sentado. No es lo voy a cambiar, es cómo estoy sentado, ahorita mismo, ¿no? Cómo está mi pie, cómo está mi brazo, cómo está mi boca, ¿no? Todo mi cuerpo, ¿no? Entonces también ese tipo de cosas son las que a mí me ayudan. Previo a eso, hago ejercicios en el instrumento para enseñarle a tocar de nuevo. Una vez vi un video, no recuerdo si de David Russell o de alguien más, o alguien me lo platicó, está perdida en la memoria esa frase, pero me dijo de escuchar algo como todos los días es una oportunidad o una nueva oportunidad para enseñarle a tu cuerpo a tocar de nuevo. Ir lento, ¿no? Presionar, en caso de la guitarra, presionar las cuerdas, sentir la sensación, pulsar aquí, ¿no? A lo mejor ya tienes memoria muscular, sí, por supuesto. Pero no hay nada como de repente hacer las cosas consciente y decir, ay, así se siente tocar una cuerda, ¿no? Ay, así se siente presionar algo delicadamente o con fuerza. O sea, como que ese tipo de detalles sí los practico. Digo, en una rutina muy ideal que no pasa todo el tiempo, pero pasa. Y lo que sí obligadamente hago antes de agarrar el instrumento es sonido, sentir las cuerdas, eso sí, y estirar. Si no tengo tiempo de otra cosa, eso trato de hacerlo. En el enfriamiento, por ejemplo, soy un poco más descuidado. Sinceramente no soy como que agarre, porque luego me agarran las prisas. Ya me di el tiempo, ni modo. A lo mejor voy caminando y si voy estirando o voy moviendo las muñecas. También voy relajando la energía porque no es lo mismo estar tocando, depende de lo que estés tocando. Si estás tocando algo muy intenso, muy rudo, traes una energía alta, o sea, traes como todo el poder aquí contenido. Entonces también aprender a relajarlo porque independientemente de dónde vas, pues hay que entender que tanto la mente y el cuerpo deben saber que el lapso de estudio ya pasó y por lo tanto también debes de aprender como a relajarte o a cambiar como el chip, ¿no? Bueno, yo lo visualizo así. Y bueno, me causa curiosidad porque poca gente es la que a mí me ha mencionado esta conexión del cuerpo y su mente. Uh-huh. O sea, ¿fue innato para ti o hiciste algo o alguien te dijo algo? Pues es que mucha charla con muchos bailarines y de teatro, sí. Y es lo que se menciona, o sea, los músicos estamos luego pensando que la música es el arte de la música, que no tiene nada que ver con la danza, ni con el teatro, ni con ningún otro tipo de arte. Pero en realidad el arte es multidisciplinar, ¿no? Súper. Sí. Tendríamos que poder nutrirnos de todas las artes y aprender de todo, ¿no? Porque si lo pensamos muy científicamente, lo que hace el músico son movimientos repetitivos. Y a veces piensan que o es de mucha cabeza o de mucho esfuerzo, pero muchas veces se nos olvida que la mente y el cuerpo están súper conectados, ¿no? Si el sonido no lo tengo aquí, no va a llegar a lo que quieres. Exactamente. Qué padre. Y bueno, ¿esta parte de la meditación tú la practicas a menudo o es esporádicamente? Esporádicamente. Hubo una temporada donde sí lo hacía bastante seguido. En ese lapso también estaba en terapia psicoanalítica, muy específicamente. Sí, estuvo muy bueno eso porque... Bueno, ya iremos para allá, imagínate, pero hubo un desbloqueo no solamente emocional, sino también creativo increíble. O sea, esa temporada la disfruté muchísimo porque era como todos los días descubrir algo nuevo, no solo de mí, sino de mi entorno, ¿no? De lo mismo que había vivido muchos años, era como, wow, y esto. Y creo que algo muy, muy padre de todo este trabajo que se hace de la meditación es que se puede llegar a la meditación a través de muchas formas, o al menos así lo he tenido en charlas, ¿no? Tal vez no a la meditación, pero también al trance, por ejemplo, en un sentido de cosas repetitivas, pero cosas muy sencillas, como estos eventos ritualísticos que tienen algunas comunidades, sucede mucho. Podría darte un ejemplo más o menos que va por ahí y que tiene que ver con algo con lo que estamos muy cercano aquí en Veracruz, que es el son jarocho, el fandango específicamente. Es una fiesta que dura mucho tiempo, pero hay sones que duran 40 minutos, ¿no? Entonces estás tocando 1, 2, 3 acordes por 40 minutos. Obviamente hay un trance, hay una repetición donde llega un punto donde no te estás preocupando por cómo estás tocando, sino estás percibiendo otra cosa. Bueno,
para mí la meditación, además de ser este momento de vivir el presente, de habitar el presente, como en esa técnica que se ocupa, también se puede vivir a través de otras actividades, como por ejemplo caminar, estar consciente del entorno. De repente, no sé, estás sentado y escuchas el ruido hasta del refri, ¿no? Que son cosas, el ruido blanco que está ahí existiendo, ¿no? Creo que eso también es como estar ahí. Porque a veces la mente hoy en día creo que es muy fácil que se vaya. Claro. Sí, pero rapidísimo a cualquier otra cosa que tenemos que hacer. No estamos como en el aquí y en el ahora. Y aunque sean solo 5 minutos, creo que es importante darles espacio a la mente, ¿no? Claro. Sí, muy importante lo que mencionas. Y bueno, quisiera que ahora habláramos un poquito de ¿cuáles crees que son las causas de lesión en los músicos, desde lo que has visto, de lo que has vivido? Creo que el estrés, la presión, la no conciencia corporal, es como el descuido del cuerpo, y sí el abuso del cuerpo para lo que puede ejecutar, ¿no? Físicamente, independientemente de la actividad que sea tocar o no. El cuerpo día a día da un cierto porcentaje de desempeño, ¿no? Uno, si no es consciente del cuerpo, podría abusar de él sin darse cuenta y vivir así toda su vida o pasar así una temporada de su vida. Luego, en el músico, y sobre todo en el músico institucional, puede que suceda más. Tal vez en otras ramas también sucede, pero en un menor grado, porque también la gente, digamos, los músicos del hueso también tienen otro tipo de convivencia, ¿no? Pero también se lesionan y no se dan cuenta, que eso también está bien loco. O sea, por ejemplo, veo los guitarroneros del mariachi que tocan un instrumento muy, pero muy grande y tosco. Pesado. O sea, los veo y veo su mano, y sí hay gente que tiene como la mano súper modificada de los guitarroneros viejos que andan. Sí, ¿no? Y es increíble, tú dices, ¿pero cómo? O con el pulgar así, que a mí me saca mucho de onda, y con la mano así. Puedes decir, ok, es que así es, pero pues no puedes andar por la vida con mano así, ¿no? O sea, hay una diferencia. Entonces, ese tipo de cosas, bueno. Creo que el estrés tiene que ver con lo que uno cree que esperan los demás del otro, en el músico. Y es como, no sé, vas con tu maestro en la escuela y te dice, necesito este estudio para la siguiente clase, y es una semana. Pero tú tienes otra vida además de ser músico, porque es la realidad. Entonces, no estudiaste los 3 primeros días y el estudio está difícil, entonces te presionas y lo empiezas a tocar con la intención de que tiene que estar para la clase, ¿no? Cuando tal vez el maestro no es consciente de todos los factores externos que influyen al alumno, y el alumno tampoco es consciente de que a lo mejor no puede ser capaz de entregar ese estudio para esa clase, y que si no tiene como esa inteligencia emocional o esa como participación en el aula, tampoco va a ser capaz de decir, es que yo no puedo porque tengo otras actividades, pero sí le prometo que a lo mejor y traigo el estudio muy lento, pero lo traigo todo bien hecho. Y eso es algo que en el proceso de la vida real creo que sí sucede, y a mí me ha sucedido. Puedo llevar una obra lenta y lo he podido hablar con mi maestra específicamente y no pasa nada. ¿Por qué? Porque sé que desde ahí hay muchas cosas que ya puedo trabajar o qué sé yo, ¿no? Entonces, como que ese estrés de lo que esperan que den los músicos también puede llegar a lesionarlos. Y la presión también como de la comparación, porque es muy fácil compararse, cuando en realidad pues no se trata de quién sea mejor, ¿no? Sino de quién tú como profesional, no voy a decir músico porque ser músico puede ser algo de tu vida, pero ser profesional en la música es algo que se define muy aparte de lo que tú eres como ser humano. Y cuando uno es consciente de eso, pues tampoco te estresas, o sea, ni te presionas ni nada, ni estás viendo que tus compañeros de clase están así como viajando por el mundo tocando. No te presionan porque dices, no es ni mi momento, no era ni mi oportunidad la que ellos están viviendo, y por supuesto no soy ellos, ¿no? Entonces también eso te relaja. Pero si no te das cuenta de eso y estás queriendo algo que
no es para ti o no lo fue por muchas razones que no tienen que ver con tu desempeño de músico, también creo que puede provocar todo lo anterior. Claro, y es que no es algo que no se haya dicho o que no sepamos todos, siempre hay esa constante comparación. Y sí, como lo dices, luego uno se enfoca más en lo que hace el otro, que si le sale mejor, que si no le sale, que si no sé qué. En lo que de verdad te tienes que estar enfocando es en lo que tú haces y ya, ¿no? Sí, eso me parece muy importante decirlo. Y bueno, las causas de lesiones a veces se reducen a que eres mal músico, a que tienes mala técnica. Bueno, cosas que no... Bueno, a mí me parece que ahora lo que sé no puedes reducirlo a eso, porque una causa de lesión no viene solo de una mala postura. Como ya lo mencionamos, la mente y el cuerpo todo el tiempo están enfocados. Y quizás una lesión se desarrolló porque tenías una depresión, un problema psicológico, un trauma. Y como no lo expresamos, a veces el cuerpo no sabe cómo sacarlo y bueno, pues entonces te va a doler aquí y allá, ¿no? Sí, es muy importante y es que a veces hay muy poca empatía cuando una persona se lesiona, ¿no crees? O sea, a veces el medio es muy violento. Y bueno, ya quisiera que nos dijeras tú si alguna vez te has lesionado, si has sentido dolores o nunca has tenido este tipo de cosas en el cuerpo. No, sí. De hecho, lo viví mucho tiempo como en el cansancio, como en la dificultad del movimiento rápido, por ejemplo, algo que me cuesta mucho, ¿no? Y era algo que a mí me frustraba porque era como forzar a tu cuerpo a hacer algo que no podía. De repente también hubo una temporada donde tuve un dolor como en el antebrazo, también en la muñeca, en momentos diferentes, pero era un dolor particular. También de repente había momentos donde, de estas épocas donde llegaba a tocar 10 horas, no porque estudiara 10 horas, sino porque me iba como a trabajar al hueso y eran 10 horas. A veces había como una inflamación así en la mano, donde si al día siguiente quería tocar, era muy incómodo, ¿no? Entonces decía, ¿qué onda con mi cuerpo, no? Y cuando eres joven dices, ¿qué va, no? Pero pasa el tiempo y no es igual. Entonces fue cuando dije, ok, me duele aquí, me estoy cansando, estoy tensando esto, creo que es momento de si puedo parar. Y si al día siguiente no puedo hacer algo, de ejecutar, ¿no? Sinceramente, de ninguno de esos momentos asistí como con algún profesional. En otro momento, y fue muy específico, el año pasado, cuando presenté mi examen de séptimo semestre, que para guitarra es quizás el más pesado, incluso por arriba del octavo de la experiencia recepcional, porque hay que tocar programa de 1 hora, que no es algo tan común en guitarra, o no es como antes de ser licenciado, no es tan común, y aparte de varias épocas, ¿no? Y aparte sí te piden como que 50% del repertorio tiene que ser nuevo y 50% tiene que ser de lo que tú quieras, pero tiene que tener, de acuerdo a la Academia de Guitarra, pues las demandas técnicas y musicales que ellos creen que es para un nivel de séptimo. Entonces prepararme para ese examen fue muy difícil, más porque estaba preocupado por si lo fuera a pasar o no, por si todo fuera a salir o no, por si sacaba una calificación baja, porque ves cómo de repente la calificación influye en cómo vives tu estudio. Hasta en cómo te concibes a veces. Sí, porque es como si eres un 8, eres un 7, eres un 6, ¿no? Pero nadie se pregunta qué implica un 6 para alguien, para esa persona. Una presentación antes de mi concierto de séptimo, toqué otra cosa que no tenía que ver con eso. Llegué como muy a las prisas, tocando un instrumento pequeño que era la guitarra romántica y todo. Y mientras estaba tocando, un hormigueo increíble empezó a invadir mi mano, pero así increíble. Al final de la pieza, yo quería hacer mi dedo hacia adentro y se iba hacia afuera. O sea, de verdad me dio muchísimo miedo y estuve muy asustado. Bajé muy asustado, le dije a mi maestro, porque él me preguntó qué te pasó, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿No estudiaste? Le dije, no, es que más bien me empezó a dar un hormigueo así horrible, pero un hormigueo que de repente lo sentí y ya estaba hasta acá, ¿no? Hasta el cráneo. Y fue como, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? Le dije a él, es que me dio un hormigueo y me dijo, no te preocupes, seguro es estrés, como que me empezó a decir, relájate un montón,
Luego lo platiqué con otro amigo que se llama, Jorge Idoma, si lo ubicas. Bueno, como que con él yo tengo confianza y por como todo el antecedente que él ha vivido y por como el control que tiene de su técnica, como que me acerqué y le dije, es que me pasó esto. Me dijo, no, pues relájate, si puedes visitar a algún profesional, hazlo. También como que platicamos porque estábamos en ese mismo proceso del séptimo y me dijo, ¿cómo te sientes para el examen? Le dije, la verdad, bien estresado, faltan 2 semanas y no tengo todo el repertorio todavía, no lo tengo de memoria, como que muchas cosas. No fui con un fisioterapeuta, pero empecé a buscar como información. Fue ahí donde empecé a decir, no puedo llegar con el instrumento y abordarlo nada más. Fue desde entonces que empecé a hacer procesos de calentamiento. Y otra parte también fue como sentarme a hablar conmigo mismo, ¿no? Como decir, ok, ¿dónde estás? Ya sabemos que estamos en esta etapa de nuestra vida, que a lo mejor Hobbs del 2013 cuando llegó a Jalapa no sabía que iba a ser así, no tenía por qué hacerlo, no tenía por qué prepararse para este momento, solo llegó y puedes confiar en que has llegado aquí por como tus habilidades y por lo que los maestros y la gente a tu alrededor ve de ti. Entonces no te puedes presionar por si te sale bien o no, porque te va a salir como a ti te salen las cosas. Como debe salir en ese momento. Y es que dijiste cosas muy importantes. Justo el primer punto que diste, estabas en medio de un recital. Y luego uno cuando no está en escenario de este lado, juzga de manera bien violenta. Ay, seguro no estudió. Ay, seguro no sé qué. Y ni siquiera tienes idea de lo que está pasando adentro. No tienes idea si la persona tiene, no sé, una lesión, si tiene una depresión, si se le acaba de morir su papá. Justo. Algo muy fuerte y nada más juzgamos desde el desconocimiento, ¿no? Que también yo creo que tendría que haber una empatía más grande. Sí, pienso que a veces la gente no le importan nuestros problemas. Ellos quieren un resultado, ir a disfrutar. Pero pues también nosotros que somos músicos tenemos que ser más empáticos porque hemos estado del otro lado. Sabemos lo vulnerable que es. Exactamente. Y luego el otro punto que mencionaste es que hablaste con amigos. Y es que eso es lo que yo veo, que a veces cuando tenemos algún dolor no sabemos con quién acudir, ¿no? Y a veces el maestro no tiene conocimiento de decirnos, bueno, ve con esta persona o con aquella. Pero bueno, yo creo que el parar te ayudó bastante. ¿Y se volvió a repetir ese episodio o no? No, bueno, estaba sucediendo cuando mi examen de séptimo, pero como que lo que trabajé en esa temporada fue el pensamiento invasivo que me da a mí, no sé si a los demás, pero a mí, que es, todo va muy bien, te vas a equivocar. ¿Qué pasa? Pues algo así me pasó y fue que empecé a trabajar mucho respiración. Respirar hondo, tratar de hacer respiraciones más largas mientras toco, llevar frases más largas y cuando exhalaba, como la relajación muscular, ¿no? Creo que también, según mi propia investigación, no soy un experto, como que también era un problema de circulación. A lo mejor tenía que ver con mi alimentación, con la misma presión de todo, pero incluso en el examen de séptimo, que fue muchísimo más demandante que el concierto donde me pasó eso, no llegué a sentirme de la misma forma. Y después de eso, jamás volvió a suceder. O sea, como que sí era mucho de esa presión. Fue mucho estrés tal vez. Y justo es lo que vamos a hablar ahorita. De las cargas de estrés, de la salud mental, que como ya dijimos, toda la entrevista tiene que ver mucho con las lesiones. ¿Cómo has cuidado tu salud mental durante todas tus etapas? Bueno, es una buena pregunta. Creo que en mi primera etapa, y voy a hablar de cuando tenía 16 a los 20 años, era nada, ¿no? O sea, como que mi salud mental era un concepto que vi en la escuela y se acabó, ¿no? Sí. Si sentía algo, si percibí algo, no soy una persona que comunique, oye, me siento así, por favor no hagas esto, ¿no? Entonces como que, ok, y me quedaba callado. También tuve una educación un poquito rígida y poco amorosa en ese sentido, donde
a veces era como una exigencia y un reclamo desde una parte, pero si uno quería expresarse, había una represión no más dura. Entonces tuve como eso en mi vida y se reflejó en todas las formas en que me relacionaba, incluso conmigo mismo, ¿no? Porque no era como que hablaba conmigo mismo. Si sentía algo, si me sentía triste o si algo, no. Más bien solo eso aparecía en catarsis. No era como que me siento triste y adiós a todos, o me siento triste y quiero hablar contigo, no. Después llegaron personas a mi vida que agradezco muchísimo. Fueron muchísimas como para dar nombres específicamente, pero entre exparejas y amigos e incluso maestros también, Sí. que empezaron como a hablarme de eso, ¿no? Como de que hay que sentir, de que hay que pensar, de que hay que visualizar, como que de otras cosas con las que yo no había tenido contacto. Una, porque desde mi seno familiar eso se podría ver como cosas raras de esoterismo. Sí. Y otra porque pues justo no era como tan valiente, si pudiéramos usar esa palabra, para aceptar que es una forma también de encontrar. Hubo una temporada donde viví una época de mucha exigencia de parte de un trabajo en el que estaba como prueba piloto y el director como que era muy exigente, ¿no? Entonces hubo un momento donde me regañaba solo a mí, aunque yo no era del problema, era como yo por ser el nuevo. Llegué a casa de una amiga que quiero mucho, se llama Dana, y llegué muy triste y le dije solo quiero estar aquí, ¿no? Y empecé a llorar y como que desde ahí ella me dijo, yo te puedo escuchar como amiga, pero quizás un profesional de la salud mental te pueda ayudar. Y me recomendó al que fue mi psicólogo por 2 años y medio, que le agradezco mucho, porque el trabajo que fue por una ruptura amorosa, fue como por un desemboque de eso, también por esto otro y por un montón de cosas, pero en el proceso, que también fue en pandemia y fue algo increíble, aprendí a visualizar cosas que no era capaz de ver de mí mismo, como afrontar esos problemas, hacer una reconstrucción y reinterpretación de todo lo que he vivido, como lo que ellos podrían llamar traumas tal vez. Y aunque no fue algo como pilar, sí abordamos cosas de mi percepción yo como músico, ¿no? Pero también mi chamba fue visualizarme como desde ahí, y fue que con el paso del tiempo y después de mucho trabajo entendí que muchas cosas que yo me decía no era que yo me las dijera, era que era un discurso de otras personas que yo había integrado a mi forma de estudiar, mi forma de tocar, mi forma de ser como músico. Hoy por hoy puedo decirte que sé que mi vida como ser humano tiene mucho que ver con la música, pero poco tiene que ver con mi trabajo. A pesar de que sí es la música también. Cuando pasa algo en el trabajo y alguien me dice algo, no me lo tomo personal, lo veo y digo, ok, tienes razón, lo voy a estudiar, sin problema, pero eso no me hace ni mejor ni peor de lo que soy como persona. Y desde entonces trato de gestionarme desde ahí, desde si no me siento cómoda en algún lugar o en algún proyecto, pues también lo expreso y digo, creo que no es la forma de hacer las cosas. A veces es muy fácil hacer proyectos con amigos, entonces se mezcla una cosa con la otra, Sí. no se nota la diferencia, entonces de repente charlar y decir, aquí empieza nuestra línea de trabajo y aquí termina porque somos amigos, está bien. Y también con gente con la que no eres amigo y trabajas, también está bueno platicar y decir, yo te ofrezco esto y puedo darte esto, pero si tú necesitas más quizás no pueda, y si tú no quieres no hay problema, puedes buscar a otra persona. O sea, como que también eso, ¿no? En la escuela tiene que ver con que encontré un maestro también en mi vida que me enseñó a amar el discurso que puedes llegar a decir tú como persona en la música. Y ahora cuando voy a las clases, o sea, sí hay sonidos, sí hay técnicas, sí hay todo esto de lo que hemos como platicado y que debería o podría tener un músico, tal vez, no sé si debería, pero que puede tener. También hay un discurso de vida, también hay algo que decir, un mensaje, una intención. Y es que creo que la música en la escuela es fácil entenderla desde la teoría, o solo se puede entender desde la teoría.
pero si quieres narrar tu vida, es otro trabajo que tienes que hacer. Creo que está padre porque al final la música que hagas, sea propia, digo, de autoría propia, o sea, a través de otros autores, va a tener algo muy tuyo, ¿no? Va a tener algo muy propio. Y para mí, creo que es a lo que más podría aspirar siendo músico. Claro, y bueno, dijiste algo muy importante, ¿no? Que a veces validamos o nos buscamos nuestro valor en los comentarios de otros. Ajá. Y eso pues realmente no nos lleva a algo significativo, ¿no? Y bueno, también mencionar que eso se aprende, ¿no? Así como nos juzgan, también juzgamos y no lo cambias hasta que te toca a ti, ¿no? Entonces sí me parece importante visibilizar esta parte y decirles a todos que realmente su trabajo o lo que hagan o los resultados que tengan no tiene nada que ver con tu valor como persona. O sea, tú ya vales existiendo, ¿no? Sí. Y me hiciste pensar en esta parte, no lo dijimos, pero Hawks también es compositor. Ajá, sí. ¿Cómo llegaste a ese camino? O sea, ¿fue por cuestiones que te daban más paz la composición o cómo llegó? Pues, no sé. Solo llegó. Tienes una idea y solo sale, ¿no? O sea, sí creo y compongo. Quizás hubo una época, hubo un momento o momentos en mi vida que me hicieron entender que ser compositor era algo que sí es mío, ¿no? A pesar de que no lo estudié en la escuela, por decir algo, porque no es como que esté en la rama de... Pero justo creo que es algo que simplemente hago porque tal vez por esta cuestión de que improvisé desde casi siempre en mi vida como músico, pues siento que tengo la libertad para escribir algo. Sea auténtico o no, ¿no? O sea, sea único o novedoso o relevante o interesante, pues el simple hecho de sentir que esas notas musicales que al menos en la escuela o en los conservatorios te enseñan que tienes que apegarte a una partitura, al menos en este lado es como pues tengo el derecho, no tengo el poder, tengo el derecho de usar cualquier nota como yo quiera en cualquier momento, ¿no? Siempre y cuando diga algo que al menos para mí sea como algo que valga la pena decir, ¿no? Algo que a mí me guste, casi siempre lo hago para mí, ¿no? Ya, ok, bueno, yo creo que de lo que he escuchado, muchas de las personas que, por ejemplo, se dedicaban a un instrumento y de repente aprendieron otro, es porque, o en tu caso que aprendiste a componer, se sentían, justo lo que dijiste, libres. Nadie les decía qué hacer y cómo hacerlo, lo podían hacer con libertad, ¿no? Y yo creo que ese es un factor importante para poderte expresar y fluir en el arte que haces, ¿no? Y bueno, ya regresando un poquito a la parte de la ejecución, ¿alguna vez has tenido pánico escénico o nunca? Quizás la que más pánico escénico me dio por el miedo de lesionarme fue la del hormigueo, ¿no? Es que sí me sentí muy feo porque mi mente lo primero que pensó es System Info. Sí, Y claro. como, la bestia, ¿cómo crees? No, o sea, como muy asustado porque yo disfruto mucho de tocar, entonces que pudiera vivir ese proceso y tener que volver a tocar o no volver a hacerlo nunca era algo que en ese momento me invadió. Y en otros momentos puedo decirte que los momentos de más pánico escénico que he tenido han sido en el auditorio de mi escuela. Es que causa mucho como miedo, ¿no? Un espacio donde solo te van a juzgar, ¿no? Y se nos olvida que también hay que disfrutar en el escenario. Al final esas críticas y juicios pues realmente no importan tanto, ¿no? Porque vas a salir a la vida real y no vas a decir, esta maestra me dijo que tocaba bien, y el otro va a decir, ¿y a mí qué, no? O sea, sí, ¿no? Pero sí tienes mucha razón, ese espacio a veces impone, ¿no? Mucho nervio. Pero nunca llegaste a síntomas físicos fuertes como, no sé, vomitar o cosas físicas que implicaran ya o que te impidieran vivir como normalmente lo haces. No, afortunadamente no. Pero ahora tiene mi memoria un momento muy claro. En mi casa, con mi padre específicamente, tenía entre que él y yo, porque no era como que él fuera así terrible, pero entre que su discurso muy exigente y de
una visualización si realmente era o no yo para la música, un profesional y un talentoso. Como que esos han sido mis momentos más darks de la vida, porque era como mucha tensión acumulada. Incluso, o sea, era uno aquí tocando y cuando iba a mi casa era otro, como que me costaba hacer lo que ya había tocado, ¿no? Incluso si me salía súper bien, era mucha tensión. De esos momentos, recuerdo uno que terminó en llanto por frustración. Claro. No sé si eso se puede hablar como pánico escénico porque no era como una escena como tal, pero sí había como ese miedo, o sea, era, si había un error, era, o sea, podía equivocarme en el auditorio y no pasaba nada, pero ahí era equivocarme y era duro porque era real el miedo. O sea, una vez me preguntó cuántas veces te equivocaste y claro que eso te deja así como súper pasmado, ¿no? Aparte siendo morrito y en esa época sin saber todo lo que te acabo de decir de que la música no me define como persona, o sea, era como un error en la música era un error en mi vida, ¿no? Entonces imagínate esa presión. Yo creo que ha sido como lo más fuerte ahí y se vio reflejado en como episodio de llanto, que también se vino a dar en varios momentos acá en Jalapa, no después de tocar, sino después de pasar un rato estudiando, cosas así, era como mucho llanto, ¿no? Y por frustrado, porque no te saliera algo. Bueno, no sé, ese es para mí. Ya, pues sí, es muy importante y tiene que ver con la falta de tolerancia al error, ¿no? Me acuerdo, me hiciste recordar un comentario que una vez me hizo un maestro, no sé si en broma o en serio, pero de esas veces que dices, ok, A minúscula, ¿no? Me dijo, el próximo examen voy a traer la partitura y les voy a poner por cada nota un error. Y yo así de, ¿qué? Obviamente eso es algo muy violento, ¿no? La realidad es que nadie, ni los más grandes solistas, pasan una obra sin un solo error. Justo. Y eso pareciera que nos lo hacen ver como solo ellos pueden equivocarse. Tú no, porque tú eres estudiante, ¿no? Y tú no puedes, ¿no? Pero pues estás ahí aprendiendo. Sí, el medio a veces es muy violento. Y bueno, quisiera que nos dieras ya sea una recomendaciones o tips a la comunidad musical, ya sean estudiantes o profesionales. Bueno, como recomendación, creo que es importante, si eres estudiante de música, que uno defina una meta o varias metas cuando empieza un semestre, ¿sabes? No tienen que ser como específicamente ligadas a la música o a la escuela. Puede ser incluso otra cosa, como los propósitos de Año Nuevo, pero sin ser tan Año Nuevo, ¿no? No es como, voy a empezar a correr este semestre, ¿no? Ok, si quieres, ¿no? Pero también, no sé, voy a visitar una cafetería, voy a entrar a clases de danza, voy a terminar una serie, voy a dedicarme a ver una serie, o voy a aprender a tocar un género musical ajeno o independiente o lejano a lo que estoy estudiando, o voy a mejorar mis escalas, ¿por qué no? O sea, una meta, algo, o quiero convivir más con mis amigos o con mi familia. Creo que es algo muy bonito y pegarlo como en una parte donde sabes que lo vas a ver cuando te despiertas o cuando, no sé, en la puerta de tu cuarto o algo así, ¿no? Creo que es algo muy padre. Y también terminando un semestre, hacer un recuento, ¿no? Como es bien fácil olvidar que cuando empezamos un semestre no podíamos hacer algo y al final de ese logramos hacer algo. Pero es bien fácil no darse cuenta de eso. Entonces también hacer un recuento. Ok, ya acabó este semestre, ya acabó este periodo. ¿Qué me llevo? Ay, no me di cuenta que ese estudio que vi en el semestre ya lo puedo tocar. A lo mejor no como tenía pensado, como lo visualizaba, pero ya lo puedo tocar. Eso es algo muy lindo porque no nos damos cuenta que ese proceso viene de mucho esfuerzo de nosotros, no solamente el físico y el de tiempo, sino también el emocional, ¿no? Por otro lado, otra recomendación que yo hago como súper importante es, como músico, improvisar. Si no lo haces, como sea y como quieras, no, eso no importa, o sea, pero sentir que tienes libertad. Y la otra es, si te interesa otro género musical,
bien entrarle, o sea, no pasa nada. Y es algo muy lindo porque la filosofía de la música también es algo que va ligado con los géneros musicales, pues cada género musical está ubicado por una cultura. Y la cultura tiene información y la cultura tiene una forma de ver la vida. Entonces, si tú eres capaz de abordar otro género musical, no solamente vas a aprender a tocar otras cosas, sino también aprender a ver la música de otra forma. Y eso está súper padre, porque hay cosas que al menos a mí, de otros géneros, me han enseñado un montón. Y que me han enseñado también a abordar lo que es la escuela, como la música clásica, pongámosle, desde esas perspectivas, y está padrísimo, porque ya no sufro ni me preocupo, sino lo disfruto al final, ¿no? Es como, qué padre, porque tengo estas herramientas y puedo tocarlo así si yo quisiera, ¿no? O sea, puedo, no sé, tocar una suite barroca tangueada. Y está padre, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor en la escuela me miran raro, pero... Y no es pecado. Pues no, para nada, solo son notas, no estás disparándole a nadie, ¿no? Exactamente. Sí, justo decir que todo lo que hagas afuera de lo que es como tu entorno común te va a aportar, ¿no? De muchas maneras, sea en la música o fuera de la música. Exactamente. Y bueno, ya para terminar, libros, películas, series o algo que tú quieras recomendarnos a la comunidad musical. Puede ser algo que tenga que ver con música o que no tenga que ver con música. Bailar está bueno. Bailar está muy bueno, lo que quieran, pero bailar es chidísimo. Una película que yo adoro ver, sobre todo en esos momentos donde medio perdido ando, porque pues también uno tiene dudas existenciales de cuándo acá. Hay una película francesa que se llama Todas las mañanas del mundo. Está buenísima, de verdad. Yo adoro esa película. Es un poquito medio sufrida y medio rara, pero hay unos mensajes ahí muy lindos. Otra que me late mucho, que está también, es medio palomera, pero no lo tanto, es esta película de Novecento, del pianista en el océano. Creo que son películas que están enfocadas a la música desde una idea medio romantizada, pero si uno observa un poquito ciertas cosas, te das cuenta de lo bonito que es poder vivir la música a través de esos momentos, ¿no? Para mí ha sido lo mejor. ¿Algún libro? Es que sí, hay un montón. Hay uno que me gustó muchísimo, que no me acuerdo de quién es el autor, creo que es anónimo incluso. Se llama La mujer dormida debe dar a luz. Es una narrativa medio ficticia. Está buenísimo, está padrísimo. Es un libro del viaje de un mexicano hacia el Tíbet y cómo ayuda al Dalai Lama a escapar, pero en ese como que adopta esa filosofía tibetana. Es una cosa súper loca. Y otro libro que le agradezco mucho a mi amiga que me lo regaló, que se llama Memoria y Padre, que es de un ensayista mexicano. Ahora no recuerdo su nombre, pero no creo que haya otro. Está buenísimo porque empieza a hablar de el reflejo del padre a través de los autores literarios, de varios autores literarios, y luego te lanza como data de neurociencia a través de la memoria. Entonces, está impresionante. Para mí ha sido un gran libro. Ok, bueno, les voy a dejar todos los libros, películas, recomendaciones acá abajo. Y bueno, ya danos tus redes sociales donde te puedan buscar. Si tienes algún proyecto actual o algo que quieras anunciar. Bueno, sí, me pueden encontrar a través de Oxjerks Zamudio en Instagram, Facebook y YouTube. No hay pierde, no creo que vayan a encontrar como a 3 o 4. Y pues también pueden seguir a varios de mis proyectos. Ahora voy a mencionar algunos. El Cuarteto de la Masa, que es un cuarteto de guitarras con el que estoy. Es un cuarteto de muchos años con el que también he aprendido un montón de cosas y los quiero mucho, todos. Un proyecto con mi amiga Dana, que fue la que me dijo ve a terapia, también increíble. Tenemos uno que es de su música y otro que se llama Tawin Folklore Argentino, músico para personas sensibles. Reina Milova, que también es otro proyecto de tango. Tini y los Golondrinos, que es un trío de música ranchera con grandes amigos con los que llevamos muy poquito tiempo, pero de verdad ha sido de unas de las experiencias como más lindas que he vivido en mi vida. Y bueno, eso es todo, básicamente.
Ok, van a estar apareciendo redes sociales aquí para que vayan a seguirlo. Todos los proyectos van a estar etiquetados en la descripción del video por si alguno les resonó y quieren ir a checar qué hay por ahí. Y bueno, esta es la entrevista con Hoxier Samudi. Te agradezco por aceptar la entrevista, por estar aquí a pesar de las prisas. Sí. Y bueno, nos vemos en otra entrevista. Recuerden que están en este espacio Asana Kalani, cuidado del cuerpo para el músico. Yo soy Alejandra Méndez, flautista, instructora de yoga y creadora de este espacio. Y no se olviden de seguirnos en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. En todas las redes estamos como @asana.kalal. Y nos vemos luego. Adiós. Sí. Sí. Ay, cuántas veces. Estoy tratando de recordar. Sé que tengo una por ahí. Desde lo que tú eres, desde que tú, ¿quién eres tú?